arrepintieron y le pidieron a Dios que los bendijera con la salvación y recibieron el Espíritu Santo. Pero ese grupo de gente también tiene unos sufrimientos, tiene una guerra interna, ¿sí? Y a veces se le denomina que es el cristiano carnal. Y por eso hay tanto problema en que mucha gente, no lo podemos negar, mucha gente dice, así como se comporta ese que va a la iglesia, yo no quiero ser como él porque da mal testimonio, siempre sigue haciendo las malas cosas que al mundo le agradan, pero la verdad es de que está en guerra porque todavía está en un estado carnal, ¿verdad? Entonces también está el grupo de personas, que son las personas espirituales, se puede decir aquellos que se alejan del mal, ¿verdad? Y que agradan a Dios, y que la Biblia, en la palabra de Dios, nos dice que debemos de andar en el Espíritu Santo. Así que esta tarde voy a estar hablando cómo afecta esto al grupo de los que están alejados de Dios, todavía en pecado, que no han nacido de nuevo, pero también el hombre que todavía posee una naturaleza carnal, una mente carnal, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Así que inmediatamente vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Le voy a pedir a mi hermano, bueno, aquí tenemos primero, para recordar, ¿verdad?, el tema. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Palabras del Señor Jesús. Pero nuevamente nos vamos a la porción bíblica en Romanos capítulo 8 y vamos a estar leyendo el verso 5 en adelante. Así que los que están en casa, tomen su Biblia o miren aquí, ¿verdad? Pero que aprovechen ustedes para saber de qué es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad?, acerca de estos asuntos que estamos tratando. Así que ahí en Romanos capítulo 8, verso 5, dice la palabra de esta manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que a través de su Santo Espíritu nos ayude a entender esta palabra. Señor Jesucristo, buenas tardes. En este momento estamos dando inicio al estudio de tu palabra. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú mandes que tu Santo Espíritu nos revele, Señor, y nos ayude a entender este problema que acarreamos la raza humana y que necesitamos, mi Señor, que tú nos levantes. Por favor, Señor, en Jesús te lo pido. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos. Amén y amén. Pues bien, aquí vamos a dar inicio a este estudio bíblico. Y ustedes pueden ver inmediatamente que la palabra dice ahí: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Para ponerlo un poco, poderlo entender, quiero poner de este lado izquierdo
a los que dice que son de la carne y piensan en la carne. Y de este lado derecho, imagínese usted a unas personas, ¿verdad?, que son del Espíritu. Y dice que ellos piensan en las cosas del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, quiero decirles a ustedes que mirando esta primera porción bíblica, dice ahí, porque los que son de la carne piensan, ¿sí? Esa es la primera palabra, piensan. O sea, allá dentro del consciente, del inconsciente del ser humano, en el fondo espiritual, ¿sí?, donde se gestan los pensamientos, pues dice ahí que hay un tipo de personas, hay un grupo de personas, ¿verdad?, que dice que son carnales y que por eso piensan en las cosas de la carne. Ahora quiero explicarles a ustedes que, como ya lo mencioné, a veces uno mira personas que están yendo a la iglesia, personas que atestan las iglesias, personas que dicen que ellos tienen una relación con Jesucristo, ¿sí? Y muchas veces nosotros los pastores hemos visto gente llorando en los altares, hemos visto gente llorando en las grandes cruzadas, ¿verdad?, evangelísticas. Miramos a mucha gente llorando, arrepentidos porque oyeron la palabra de Dios, pero después de eso empiezan a tener serios problemas. Y es lo que les estaba diciendo, que mucha gente dice, para ser como esa persona, yo no voy a la iglesia. Pero claro, la gente no entiende la guerra en la que está metida el hombre. Quiero decirles que las cosas que habla aquí de la carne, quiere decir a que uno ya viene con un pensamiento formado desde su nacimiento, viene con un pensamiento formado a través de los años que vive sobre esta tierra. Vive con una familia donde quizás tiene a un padre que es borracho, tiene a un padre que es drogadicto, tiene una madre que es chismosa, está una madre que le gusta gritar, que le gusta maltratar a la gente, hablar mal, ¿verdad? Entonces son manifestaciones de un mal espíritu. Eso es ser carnal, ¿verdad? Y claro, uno aprende todo eso, y más que uno tiene en el fondo de su ser que tiene trabado todo ese asunto de la carnalidad, ¿sí? Y cuando uno llega a la iglesia o a cualquier lugar donde uno se arrepintió y recibió el Espíritu Santo, ¿verdad?, todavía sigue uno haciendo esas cosas. Y por eso es que hay mucha gente que pasan muchos años, pueden llegar a ser hasta ancianitos, pero no se les quita el mal vocabulario, no se les quita lo enojado, no se les quita lo que les gusta pelear, ¿verdad? Y también podemos ver en la mujer, ¿verdad?, que puede llegar a ser ancianita, puede tener hasta 20 hijos, tiene 20 nietos, pero todavía tiene un vocabulario sucio, todavía tiene un espíritu que le gusta pelear, que le gusta hacer las cosas en contra de la gente, ¿verdad?, hablar mal de la gente. Hay muchas expresiones de lo que es la carne. Muchas veces estoy hablando de este problema porque la gente no entiende que lo que les está pasando es de que todavía siguen viviendo en la vida vieja. Quiero decirles a ustedes que aquí mismo nos dice una palabra clave, que dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, que su pensamiento no le permite al Espíritu Santo renovarlo, sino que todavía sigue funcionando. Todavía sigue funcionando en de que es ambicioso, de que le gusta el trago, lo toma a escondidas, todavía le gusta la vida sensual, todavía su espíritu satisface los apetitos carnales en escondidas, hace muchas cosas, ¿sí? El ser humano le pasa eso. Pero quiero decirles a ustedes que eso pasa porque
aquel que recibió el Espíritu Santo cierto día no quiere ser obediente a Dios, y por eso es de que tiene esos grandes problemas. Piensa en las cosas de la carne, ¿verdad? Piensa en las cosas de la carne. Ahora bien, quiero que miremos también otra palabra en el verso 6, que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Segunda cosa que quiero que miren ustedes es ocuparse, porque ocuparse, o sea que está el pensamiento todavía carnal, ¿verdad? El Espíritu Santo lo quiere transformar, pero la persona no le da cabida, no le da la obediencia completa al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso es de que usted puede ver que muchas personas se ocupan de la carne, ¿sí? O sea que gastan sus vidas. Póngale usted como ejemplo, le daría yo aquí a los que están del lado izquierdo, los que se ocupan de la carne, los que piensan en las cosas de la carne, ¿verdad? Póngale usted esto. Hay personas que uno conoce dentro de las congregaciones, ¿verdad? Estamos hablando de este tipo de personas que se ocupan tanto por una ambición que tienen hacia el dinero, ¿sí? Y no lo voy a negar, a todos nos pasa que hay ambición de dinero, pero hay personas que se regalan al trabajo, quieren lograr tenerlo todo, ¿verdad? Aquí, pongámosle, aquí en los Estados Unidos es común eso, de ver de que las personas que vienen de otros países, que venimos de países bien pobres, y cuando miramos aquí el dinero se gana de una manera un poco más fácil, nos regalamos a eso y no nos damos cuenta que esa ambición, ese deseo carnal nos ocupa, nos lanza a ocuparnos, a regalar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras fuerzas, nuestro pensamiento. Todo se ocupa para obtener eso y muchas veces no se logra, ¿sí? No se logra porque Dios no lo permite, Dios no aprueba que el hombre sea así, ¿verdad? Entonces miramos aquí que dice: el ocuparse de la carne es muerte. Y claro, ese fue solo un pequeño ejemplo, pero hay otras personas que se ocupan, ¿verdad?, en el asunto de vestirse bien, de tener grandes carros, se ocupan de presumir, pues, de llenar su ego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que están satisfaciendo esos deseos carnales, se ocupan, le dan rienda suelta a todos esos malos deseos. Y claro, ya hablando de los malos deseos, he de hablarles el problema mayor que existe dentro de las iglesias actualmente es cómo el hombre o la mujer actualmente están teniendo relaciones, ¿verdad? Relaciones íntimas. Y es bien fácil que ahora dentro de las iglesias ya se habla mucho de los divorcios, se habla de asuntos de cómo el hombre o la mujer han traicionado a su pareja. Y uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Yo sé que muchos de los que me están oyendo muchas veces han experimentado que han llorado, ¿sí? Y en este punto yo le quiero hablar a todos aquellos que son mis hermanos, pero que todavía están en un estado carnal, que piensan, no han renovado su pensamiento, como dice la palabra, y tampoco han dejado las cosas malas, sino que se ocupan de las cosas malas. Y hay muchos de ustedes que están alejados del Señor Jesucristo. Hay muchos de ustedes que tienen en duda la salvación de sus almas, porque sus malos deseos los dominan, ¿sí? Y quiero que esta tarde usted aprenda que eso es lo que se llama un cristiano carnal. Está caído y dominado por ese asunto de la carnalidad, o sea, los malos deseos, ¿sí? Entonces, miren ustedes que dice aquí: porque el ocuparse de la carne es muerte. Ya sabemos que muerte significa la separación, la destrucción,
¿verdad?, alejarse de Dios. Yo quiero decirles a todos los que estamos leyendo estas palabras en esta tarde, que cuando uno ha hecho un trato con Dios y ha recibido el Espíritu Santo, pero uno quiere seguir viviendo todavía mundanamente, todavía quiere seguir deleitándose, dándole gusto a la carne, finalmente va a caer dentro de ese plan que se llama muerte, un alejamiento, un enfriamiento lejos de Dios, ¿sí? Y con eso hay que tener cuidado. Y más que todo, un mal testimonio que se da por las calles a los vecinos, porque uno está viviendo de esa manera. Pero quiero también leer, que usted mire qué fuerza la que tiene esa mente carnal cuando uno no le entrega eso al Señor. Mire ahí en el verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay tres cosas aquí. Dice aquí que los designios de la carne, número 1, son enemistad contra Dios. ¿Sí? Las cosas que produce la carnalidad, la vida carnal, produce una enemistad, se hace uno enemigo de Dios, se hace uno aquel individuo, aquel hijo que le da disgustos a su padre por su comportamiento, ¿verdad? Y segunda cosa que nos dice aquí, dice que no se sujetan a la ley de Dios, o sea que no obedece una mente carnal. Si se le sigue dando rienda suelta, no se puede sujetar a Dios, ¿sí? Es algo que dice: para mí no hay ley, ¿verdad? Ustedes han oído algunas personas que dicen: la ley de Dios es difícil de obedecerla, ¿sí? Eso es lo que hace la carne, que no puede sujetarse, ¿sí?, a los mandamientos de Dios, no quiere hacerlo. Por eso les dije al principio que está el cristiano carnal que tiene esa guerra. Y no vaya a pensar que solo uno o dos, somos bastantes los que tenemos esa guerra. Lo que pasa es que algunos pasan al estado en que son personas espirituales, ¿verdad? Y le luchan y obedecen a Dios. Pero bien, aquí estoy leyendo el verso 7, que dice que esos son los designios de la carne, ¿verdad?, de la mente carnal. Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y dice aquí: ni tampoco pueden. O sea que estamos viendo que hay una necesidad grandísima. Como dijo el Señor Jesucristo, te es necesario nacer de nuevo. Y también hay una necesidad grandísima de que aquellos que han recibido el Espíritu Santo luchen por mantenerse agradando a Dios, porque aquí claramente nos dice: ni tampoco puede, ¿sí? O sea que no puede el hombre, ¿verdad? El hombre por sí mismo no puede hacer ese trabajo, solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Verso 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso les estaba hablando, ¿verdad?, a los que me están oyendo, a los que un día estuvieron sentados en unas bancas en las iglesias, a los que un día en sus camas quizás llorando le pidieron perdón a Dios, pero que actualmente todavía viven en medio de borracheras. Algunos más viven todavía sujetos en unas relaciones íntimas que no son aprobadas por Dios. Les cuesta levantarse de esa situación, ¿verdad? Y miren ustedes lo que dice aquí claramente: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando uno vive así, cuando uno decide, póngale usted: yo voy a estar con los de la izquierda, los carnales, pero después dice: no, el domingo me voy a la iglesia y voy a estar con los de la derecha, los que son espirituales. ¿Sabe que no se puede?
No se puede vivir así, como dijo un pastor, no se puede vivir con un pie en el mundo y con un pie dentro de la iglesia. No se puede ser dualista, ¿sí? Tiene que haber una necesidad, tiene que haber una decisión interna de que si uno va a vivir pues en el mundo carnalmente, pues ya sabe usted que aquí dice que finalmente va a haber muerte y que finalmente, ¿verdad? Por vivir así, con todos esos grados en que usted ha desagradado a Dios, finalmente va a recibir pues de un castigo, ¿verdad? Que eso es lo que pasa. Así que la carne, el hombre carnal o la mujer carnal no puede agradar a Dios. Pero vamos a leer el 9, que les está hablando aquí Pablo a los de la iglesia de Roma en su época, pero lo estamos estudiando porque es lo que nos dejó el Señor en su palabra a todos los que somos parte, ¿verdad?, de la iglesia también. Y dice aquí: mas vosotros no vivís según la carne. Esa es la regla, no vivir en la carne, sino según el Espíritu. O sea, vivir con lo que manda el Espíritu Santo, con los que Él nos da a reconocer, lo que Él nos revela, hay que vivir en el Espíritu Santo. Pero dice aquí: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y en la segunda parte dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiero concluir con este verso aquí. Ustedes pueden ver que la palabra nos revela que en algunos, dice aquí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Por qué hablo de esto? Porque sí les puedo decir que muchos de los que me pueden oír están pasando por tribulación. Quisieran agradar a Dios, quisieran hacer las cosas como Dios manda, pero no pueden, ¿verdad? Y uno de los problemas es aquí, ¿verdad? Que dice aquí que si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces es necesario de que usted, si tiene ese problema y lo quiere solucionar, es tiempo de que usted se acerque a Jesucristo para ser parte del reino de Jesucristo. Ya Jesucristo, Él solucionó ese problema en la cruz, ¿sí? Él dijo que todos aquellos que vinieran a Él no les echa fuera. Pero nos ha dicho también, como lo hizo con Nicodemo, que le dijo que es necesario nacer de nuevo. Y el asunto de nacer de nuevo es de que el Espíritu Santo venga a morar en uno. Usted quizás puede pensar: bueno, es que yo soy tan carnal, tengo tantos vicios, tengo tantas decadencias, soy muy débil, tengo tantas cosas oscuras que no las puedo solucionar, ¿verdad? Conclusión es: soy un ser carnal. Pero quiere que le diga una cosa: aquí la palabra ya nos reveló, ¿verdad? Y solo hago una pequeña conclusión aquí. Verso 5 nos dice: pero los que son del Espíritu, ¿verdad?, ellos piensan en las cosas del Espíritu. Usted tiene que enfocarse en lo que es el reino de Dios. En el verso 6 dice: pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿No desea usted eso para su vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Y miren ustedes que termino aquí diciéndoles a todos ustedes, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Para ustedes que están seguros que el Espíritu de Dios mora en ustedes, pero que están todavía viviendo ese tipo de vida, o quizás usted está lejos de Dios y no ha reconciliado, hoy es una tarde en que usted le puede decir a Dios: Señor, ando mal, vivo carnalmente y cada día estoy muriendo porque estoy alejándome de ti. Pero este día, al oír tu palabra, quiero agachar mi cabeza y pedirte
que me ayudes a reconciliar contigo, Señor. Yo voy a hacer una pequeña oración. Usted hable con Dios, ¿sí? Tómese su tiempo. Si quiere usted mire este estudio bíblico ahí a la orilla de su cama, más tarde, como usted quiera. ¿Lo sabe? Ore al Señor de esta manera. Padre Santo, he entendido que he vivido carnalmente. Y eso no es bueno, porque eso me va a producir muerte, un alejamiento de ti, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes para que yo pueda, a través de tu Santo Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, ocuparme de las cosas del Espíritu, ocuparme, Señor, en las cosas de tu iglesia. Te ruego, Señor, que me perdones y que esta tarde mi relación contigo, Padre, quede reconciliada para que yo pueda vivir, Señor, en paz contigo. En Jesús así lo pido, Señor. Muchas gracias por oír. Amén y amén. Que tengan feliz tarde y queremos decirles que aquí estamos los días domingos a las 4 de la tarde, Iglesia del Nazareno. Venga y acompáñenos, porque aquí el Señor nos enseña a vivir como Él manda. Que tengan feliz tarde. Adiós.